Dios le bendiga, muy buenas noches. Pastora Marian García de este lado. Todo un placer para mí poder compartir unos breves minutos con ustedes. Y quiero hablar de un tema que está abarcando nuestra sociedad, que está atacando a nuestros jóvenes, que está atacando a hombres, mujeres, niños, cristianos, no cristianos, pastores, no pastores. Y quiero hablar un poquito sobre la ansiedad. Quiero hablar un poquito sobre la ansiedad. Lo primero que tenemos que saber es que la ansiedad es muy parecida a lo que llamamos depresión. Se podría decir que son hermanas. Pero lo que quiero específicamente hablar en esta noche es de que la depresión y la ansiedad se alimentan de algo que se llama temor. Recuérdese que cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, lo primero que hicieron fue, dice, que sintieron temor. Ellos sintieron miedo y se escondieron. Podríamos decir que el temor fue el primer sentimiento que entró después del pecado, después del que se comieron el fruto. El temor. Por eso la palabra temor dice que aparece 365 veces en la Biblia. El temor nos paraliza. El temor nos hace también desenfocarnos del propósito de Dios. El temor nos hace desenfocarnos de lo que Dios quiere en nosotros. El temor, por eso, es tan peligroso en nuestras vidas, en una vida de cada uno de nosotros como creyentes, que Jesús nos dijo y nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción, que tendríamos situaciones, pero nos dijo ánimo, yo he vencido. Así nos dio una palabra de ánimo, nos dio una palabra de que así como Él venció, nosotros también venceremos. La ansiedad viene por el miedo. El miedo es el combustible que alimenta la ansiedad. Es un miedo inexplicable. Es un miedo que tú no lo puedes explicar con palabras. Es un temor a algo que no está pasando, pero que tu cerebro entiende que sí está pasando. Y ese miedo, ese temor, te lleva a que la depresión y la ansiedad se adueñen de tu vida. Vamos a decir que el temor es como el combustible de la ansiedad. La ansiedad se alimenta del temor. Y hay una sola forma de vencer el temor. La única forma de vencer el temor es enfrentándolo. Y te voy a poner un ejemplo. Yo trabajo y necesitaba comprar un vehículo. Yo quería comprar algo bien pequeño, porque yo entendía, yo no sabía manejar, que yo podía manejar un carrito pequeño. Pero mi esposo me dijo, no, hay que comprar algo grande porque la carretera ya está un poco mala. Nosotros vivimos en un lugar que le dicen el Coupé, para los que me estén viendo y no sepan. Y así lo hicimos. Compramos una... yo le digo almatrote, pero es una jipeta de 3 filas de asiento, bastante grande, y el miedo se apoderó de mí. Yo tenía un terror, miedo, pánico, como usted quiera llamarle. Yo recuerdo que yo venía a manejar, yo venía a la iglesia y yo abría la persiana de la iglesia y desde la persiana se veía el vehículo. Y llorando con lágrimas en mis ojos, yo decía, yo me paraba y miraba y yo decía, yo no voy a poder. Yo no voy a poder. Porque el miedo estaba aquí en mi mente y en mi boca y en mi corazón. Como yo estaba declarando que yo no iba a poder, eso me estaba dominando, el temor me estaba dominando. Yo le tenía un terror. Cuando David me decía, ven a manejar, a mí me daba de todo. Yo no quería, yo estaba negativa. Yo tuve que orar mucho, yo tuve que pedirle mucho a Dios. Y
también mi esposo tuvo que caerme encima, tú tienes que aprender, y me ponía obligado a la fuerza. Pero era así con temblores. Hasta que pude, ¿sabes cuándo yo pude vencer el miedo? Cuando lo enfrenté. Mientras yo le corría, mientras yo lo evitaba, no lo pude vencer. Mientras yo evitaba coger el timón del vehículo, no, porque me duele la cabeza. Me decía él, ven a manejar. No, espérate ahorita. No, que mañana. Mientras yo hacía eso, el temor se apoderaba de mí. El miedo se apoderaba de mí y se hacía más fuerte. Ese era mi gigante. Yo siempre pienso, cuando pienso en eso de la jipete, del terror que yo tenía a manejar, lo que para otros es fácil, para ti puede ser un gigante. Porque para muchas personas manejar no es nada. O sea, mi esposo maneja con una mano, maneja de todas formas. Y yo lo veía y yo decía, pero ¿cómo él puede? Y yo no podía, era mi gigante. Era mi gigante. Entonces siempre cuando yo pienso en eso, pienso en la historia de este hombre que tenía como compañero a Sancho Panza. Ahora no me recuerdo el nombre, que él le tenía miedo a los molinos de viento, y los molinos de viento son inofensivos, no hacen nada, pero para Don Quijote eran su gigante a vencer. Entonces hay cosas que para otros son pequeñas, que para ti son un gigante, que para mí son un gigante. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer para vencer ese gigante? Enfrentándolo, hasta que yo no lo enfrenté. Yo no lo pude vencer. Cuando yo empecé a enfrentarlo, a coger el timón con miedo, porque muchas veces te va a tocar hacer cosas con miedo, pero las vas a tener que hacer creyendo. Parece contradictorio. Creyendo, pero tienes miedo. Creyendo, pero estás temblando. Pero lo vas a tener que hacer para poder vencer ese gigante. Y cuando lo hice, vencí mi gigante. Vencí mi gigante. Hay gigantes que te están persiguiendo. Hay gigantes como la ansiedad, como la depresión, que nos están haciendo la guerra porque tenemos miedo a enfrentarlos. Y el combustible de la ansiedad, el combustible de la depresión es el miedo. El miedo al hablar. Muchas veces vienen esos pensamientos y nos quedamos callados, no queremos que nadie lo sepa porque van a decir que estamos locos, porque van a decir, hermano, no tenga miedo, hable, busque ayuda, busque un consejero, no deje que el miedo, no deje que la ansiedad siga volviéndose un monstruo, siga volviéndose un gigante, siga siendo un Goliat, siga haciéndose fuerte, porque si usted no lo vence la depresión terminará venciéndola a usted. Entonces hay que aprender a vencer estos gigantes que nos hacen la guerra. Toda la vida hay cosas que vamos a tener que vencer. Ese desierto que tú le salgas corriendo hoy, esa prueba a la que tú le sales corriendo hoy, mañana te va a salir más adelante. No te creas que se te va a escapar. La vas a tener que enfrentar. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ponernos en manos de Dios. Es lo primero. Confiar en su palabra, creer lo que dice la palabra, que todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Y tercero, enfrentar esos gigantes. Y yo te aseguro que si enfrentamos esos gigantes con Dios de nuestro lado, los vamos a poder vencer. Yo me paraba en esa persona y yo lloraba y yo decía, yo no voy a poder bregar. Hermano, ahora yo manejo y a mí el manejar me relaja. ¿Usted sabía eso? Ahora yo agarro mi jipeta, voy a mi escuela, voy, doy la vuelta. O sea, cosas que para mí eran imposibles, hoy son posibles porque me atreví y me empujaron. Tanto Dios como mi esposo a enfrentar el gigante, porque a veces necesitamos gente que nos empuje a enfrentar los gigantes. Hay cosas que no las vencemos porque queremos estar como el llanero solitario. No, que no voy a decir, no, porque yo no voy. Hermano,
Hay veces que debemos buscar ayuda. Hay veces que debemos tener a alguien de confianza y decirle, mira, yo necesito que tú me ayudes en oración. Mira, me está pasando esto. Yo necesito que tú me des una palabra. Gracias a Dios, porque yo tuve alguien que me empujó. Tuve a Dios primeramente, que me dio la fuerza para vencer. Y segundo, tuve a mi esposo, que me ponía a la fuerza a manejar. Y enfrenté a mi gigante y lo vencí. Y yo quiero que tú sepas que si tú hoy tienes un gigante, yo no sé cómo se llame tu gigante. No sé cómo se llame, tu gigante se llame diagnóstico, enfermedad, problema, temor, ansiedad, depresión, no lo sé. Pero lo que sí yo sé es que si tú enfrentas ese gigante tú sola, créeme que vas a ser derrotado. Pero si tú enfrentas ese gigante agarrado de la mano de Dios, creyendo que Él está contigo, creyendo que en su nombre vas a tumbar ese gigante, créeme que vas a poder vencer. Créeme que vas a poder salir de esa depresión. Créeme que vas a poder salir de esa ansiedad. Créeme que vas a poder salir de esa tristeza. Sí, créeme que vas a poder salir de esa situación, pero tienes que confiar en Dios, tienes que creer en Él, tienes que buscar su palabra, leer su palabra y sobre todo empezar a cambiar nuestro vocabulario, porque cuando le decimos a nuestro cerebro yo no puedo, nuestro cerebro dice no, le dan la orden a nuestro cuerpo. Cuando nuestro cerebro dice no, es miedo, que todo nuestro cuerpo tiene miedo, porque todo nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro le está diciendo y le está ordenando. Vamos a empezar a cambiar lo que hablamos, vamos a empezar a cambiar en el nombre de Jesús lo que pensamos. Y quiero hacer una oración por todas esas personas que al igual que yo están enfrentando algún gigante. Quiero orar por todas esas personas que en este momento tienen alguna depresión, alguna ansiedad. Quiero que sepas que tú no estás sola. Quiero que sepas que muchos de nosotros, aún pastores, hemos pasado por ansiedad, hemos pasado por depresión y aún estamos de pie porque Dios nos ha sostenido. Y si Dios nos ha sostenido a nosotros y si Dios nos ha dado el valor a nosotros para enfrentar este gigante, también lo va a hacer contigo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te doy gracias. Padre, te pido por cada persona que está enfrentando a algún gigante y que esté viendo esta transmisión, para que tú lo alcances, para que tú, Dios mío, cambies su corazón, su manera de hablar, su manera de pensar, para que tu Espíritu Santo le visite, aleluya, y que pueda, Dios mío, cambiar y te echar fuera todo temor que le abate y pueda derribar todo gigante, Dios mío, que tenga enfrente, en el nombre poderoso de Jesús. Ese gigante, sea la ansiedad, sea la depresión, sea el temor, sea lo que sea, se va para el suelo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, confía en el Señor y Él hará. Bendiciones.